El estudio de la pareja infértil es la evaluación que se debe hacer en una pareja que está buscando lograr un embarazo. Es importante determinar cuándo una pareja necesita evaluación por búsqueda de embarazo. Es común que haya parejas que, no sé, una pareja de 30 años que se casaron hace 3 meses y que están intentando embarazarse y no lo han logrado. Y se ponen nerviosos y vienen a consulta porque quieren ya lograr un embarazo. Es importante determinar qué parejas necesitan la evaluación, que la definición de infertilidad o cuando una pareja necesita evaluación es 12 meses de tener relaciones sexuales de manera regular sin protección. Más adelante voy a platicar más sobre esto, pero bueno, una vez que se establece que una pareja necesita la evaluación se debe de hacer de manera integral. Integral quiere decir que se evalúa tanto a la parte masculina como a la parte femenina. La infertilidad no es un problema de las mujeres solamente, ni es un problema de los hombres solamente. Generalmente es un problema mixto, o sea, los dos tienen un poquito de problema que al juntarse se hace un problema más grande. Se debe de realizar de manera expedita, o sea, una vez que decidimos que la pareja requiere evaluación, pues hacerlo, ¿verdad? No dejar pasar, porque pueden pasar años. Hay parejas que vienen una vez y luego vuelven a venir el año que viene y vuelven a venir el siguiente año y total no avanzamos en la evaluación de la infertilidad y con el tiempo puede ser que algunos factores cambien. Entonces sí quiero hacer la evaluación completa de una vez. Se debe de hacer de manera rentable también. Rentable quiere decir que yo quiero hacer el mejor estudio, pero tampoco que sea el más caro. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera que tengo yo para evaluar la pelvis de una mujer? Pues con una laparoscopía diagnóstica, pero eso es un procedimiento invasivo, es un procedimiento caro, es un procedimiento que tiene riesgos por ser una cirugía. Entonces, eso no es rentable. Evaluar de manera inicial con una laparoscopía a una mujer para ver cómo tiene las trompas, pues no es lo más rentable, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar qué es lo mejor, lo más rápido, lo más económico, lo menos invasivo, pero que al mismo tiempo nos dé información válida e útil para poder tomar decisiones en cuanto al pronóstico de esta pareja y sobre a qué tratamiento. Dependiendo del pronóstico, voy a decidir qué tipo de tratamiento voy a utilizar, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad. El término disfunción reproductiva se pudiera interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Yo creo que aquí hay dos grandes rubros de disfunción reproductiva. Uno es la infertilidad y la otra es la falla repetida de la progresión del embarazo o la pérdida gestacional recurrente. Voy a hablar exclusivamente de la infertilidad. O sea, no es lo mismo la pareja que viene porque no se ha podido embarazar que la pareja que sí se ha podido embarazar y que ha abortado varias veces. Ese es otro tema de otro video. La pareja que no se ha podido embarazar. Entonces, infertilidad o esterilidad. Actualmente, hace años, infertilidad y esterilidad eran términos diferentes y tenían definiciones diferentes. Actualmente se considera igual, el mismo término que es la pareja que ha intentado embarazarse durante al menos 12 meses consecutivos, teniendo relaciones sexuales de manera regular, sin protección y que no lo ha logrado. Eso es, de ahí en adelante decimos que esta pareja puede ser que tenga un problema, puede ser que tenga un problema y que se justifica la realización del estudio de la pareja infértil y que con esos, el resultado de los estudios vamos a decidir qué tratamiento le vamos a dar a esta pareja. La definición cambia según las características de la pareja. Por ejemplo, el factor independiente que más se correlaciona con la posibilidad de embarazo de una pareja, de primera instancia, es la edad de la mujer. Y sabemos que hasta los 35 años hay muy buen pronóstico y hay un excelente pronóstico. De los 35 en adelante empieza a disminuir poquito a poquito. Entonces, si la mujer en la pareja
tiene más de 35 años, entonces ya no me voy a esperar 12 meses, me voy a esperar 6 solamente. 6 meses de tener relaciones sexuales de manera regular sin protección. O si hay una causa conocida de infertilidad. Por ejemplo, si el esposo viene y me dice que hace años, cuando tenía otra pareja, se hizo un espermograma, un estudio de esperma, y salió alterado, pues bueno, ya no me voy a esperar ni 6 meses ni 12 meses, le voy a hacer un espermograma ahorita ya. O sea, quiero saber, porque yo tengo el antecedente, o si la paciente me dice que ya la operaron una vez porque tenía endometriosis, también no me voy a esperar, yo quiero saber cómo están esas trompas de una vez. Si la paciente me dice que tiene una menstruación cada año, también no me voy a esperar un año a ver si se embaraza con esa una menstruación que tiene en un año. Quiero ver si está ovulando de una vez. Entonces, si hay una causa reconocible o una causa posible que pueda producir problemas para poderse embarazar, entonces la evaluación se realiza de manera inicial, o sea, en el momento. También, y cada vez más, las parejas de 40 años o más, en esos casos está indicada la evaluación inmediata. Que cada vez es más común, la pareja de 41 años, o sea que ambos tienen 41 años, que nunca antes en su vida habían intentado embarazarse, que se casaron el mes pasado. Pues bueno, ya, yo quiero empezar a saber cuando menos que lo que puedo estudiar está normal para que empiecen ya a intentar embarazo. No queremos perder tiempo en esos casos. Como decíamos, la esterilidad o infertilidad es un problema de pareja, en el cual puede haber causas femeninas y causas masculinas, o puede haber poquito de los dos. De las causas femeninas hay varias cosas que tenemos que evaluar, ¿verdad? Que nada más hay que recordar qué se necesita para que una pareja se pueda embarazar. Por un lado, necesito que haya ovarios y que esos ovarios produzcan óvulos y que esos ovarios funcionen y que cada mes crezca un folículo, libere un óvulo y ese óvulo es una posibilidad de embarazo. Por el otro lado, necesito que haya testículos que funcionen de manera normal y que produzcan espermas. Eso ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, necesitamos que el esperma, entonces, ingrese a través de la vagina. Entonces, ese óvulo necesita una trompa que esté sana, que no esté tapada, que esté permeable, para que el óvulo pueda ir por la trompa, o sea, que la fibra pueda captar ese óvulo y el óvulo pueda viajar por la trompa y ahí encontrarse con el esperma para ser fecundado. Entonces necesitamos trompas sanas y necesitamos un útero sano. O sea, que ese óvulo fecundado va a seguir viajando por la trompa, va a llegar a la cavidad uterina y se va a implantar sobre el endometrio. Y en ese endometrio va a empezar a crecer y se va a llevar el embarazo. Entonces, en la parte masculina, esas son las cosas que yo necesito evaluar. El ovario, o sea, hacer un diagnóstico de ovulación. Las trompas, saber que las trompas no están tapadas, y el útero, saber que tanto la pared uterina como la cavidad uterina están normales y aptas para recibir el óvulo fecundado y que se lleve a cabo un embarazo y que crezca. Para diagnóstico de ovulación hay varios métodos, o sea, para saber que la paciente efectivamente está ovulando una vez al mes. La primera es clínica. Interrogar a la paciente cada cuántos días tiene una menstruación. Si la paciente me dice que exactamente cada 28 días tiene una menstruación y que siempre un día antes de la menstruación le duelen los pechos y que siempre el primer día es sangrado escaso, el segundo día es muy abundante y el tercer día es menos. O sea, si siempre es exactamente lo mismo al mismo periodo, yo asumo que esa paciente está teniendo una menstruación cada mes porque está ovulando cada mes. No me consta, pero lo más probable es que esa paciente está ovulando cada mes, y al revés también. Si la paciente me dice que en algunas ocasiones tiene la menstruación cada 20 días y en otras ocasiones tiene cada 50 días, pues yo asumo que esa paciente no está ovulando y lo que está teniendo son sangrados anormales, no menstruaciones. Pero, ok, hay otras maneras más objetivas de determinar si la paciente está ovulando o no. La más económica y la más fácil de hacer es la curva de temperatura basal, que es una de las más antiguas, que consiste en que la paciente se tiene que checar la temperatura
todos los días al momento de despertar. O sea, antes de levantarse, justo al momento de despertar, checarse la temperatura y la paciente va a ir registrando eso para que se haga una gráfica. Y si la paciente ovula, vamos a tener una gráfica difásica. O sea, vamos a tener una fase folicular en un nivel de temperatura y después de la ovulación vamos a ver que sube de 0.5 a 1 grado la temperatura. Eso quiere decir que hubo ovulación y que después de la ovulación se produjo progesterona y la progesterona es termogénica. O sea, la presencia de progesterona en el cuerpo de la mujer hace que suba la temperatura. Aquí la cuestión es que me voy a tardar al menos un mes en tener una gráfica y a lo mejor no quiero solo un mes, voy a querer 2 o 3. Entonces, pues la paciente tiene que estar todos los días registrando y voy a ver la curva difásica, entonces voy a saber que sí ovuló por un lado y cuándo ovuló por otro lado. Como les decía, esta es la más económica. Otra muy práctica también que la paciente puede hacer en su casa es comprar pruebas para determinación de LH, para detección de LH. Son pruebas que se compran en la farmacia, que son como las pruebas de embarazo. Se hacen pruebitas en orina y el objetivo de esas pruebitas es detectar el pico de LH, que la LH es una hormona que de 12 a 24 horas antes de la ovulación tiene un pico. El pico puede empezar incluso, o sea, el pico máximo es de 12 a 24 horas, pero el pico inicia incluso 36 horas antes de la ovulación. Entonces, lo que tiene que hacer la paciente es todos los días estarse, hay quien lo indica cada 12 horas, estar haciendo la pruebita en orina para detectar cuando la LH tuvo su pico y saber que cuando detectamos el pico, la paciente va a ovular de 12 a 24 horas después. Aquí la cuestión es que puede ser que no detectamos el pico, no porque no hubo, sino porque la paciente no se hizo al momento adecuado en las pruebitas de LH. Pero bueno, como digo, es muy fácil también, no hay que tomar sangre, simplemente la paciente lo puede hacer ella misma en la casa. Si estamos diciendo que tenemos una fase folicular primero, en la que hay solo estrógenos, hay ovulación y luego se empieza a producir progesterona. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer para saber si la paciente ovuló es medir la progesterona en el tiempo que yo considero que ya pasó la ovulación. La indicación es tomar una muestra de sangre 7 días antes de la menstruación esperada para medir el nivel de progesterona y si el nivel de progesterona está elevado, o sea, arriba de cierto nivel, sabemos que la paciente sí ovuló. O sea, si la paciente no hubiera ovulado, no hubiéramos encontrado un nivel alto o mayor de progesterona. Aquí, pues, la cuestión es que no sé cuándo ovuló, solo sé si sí o no ovuló y que la paciente tiene que ir al laboratorio a tomarse una muestra de sangre. Otra manera es hacer una biopsia de endometrio, que yo no quiero hacer biopsias de endometrio en mujeres que están tratando de embarazarse, porque si tocó la suerte que ese mes la paciente se embarazó y yo le voy y le tomo una muestra del endometrio, pues a lo mejor ya no va a estar embarazada. Pero es muy confiable también. El hecho que el endometrio muestre cambios celulares, histológicos de la presencia de progesterona. También, si el patólogo me dice que tiene endometrio secretor, quiere decir que sí ovuló. Si el patólogo me dice que tiene endometrio proliferativo, quiere decir que no ovuló. La manera más objetiva, más confiable, la que más información nos da, es hacer un ultrasonido serial vaginal. Eso es que la paciente venga al consultorio al principio de la menstruación. Al principio de la menstruación quiere decir el día 1, 2 o 3 de sangrado transvaginal, para que veamos que el endometrio está delgado, o sea, que se cayó todo lo que se tenía que caer en forma de menstruación y que en los ovarios no hay folículos de más de 10 milímetros, o sea, que no se quedó un quiste del mes pasado, que este es un ciclo nuevo que estoy empezando. Si yo no veo a la paciente con la menstruación al principio, pues no voy a saber, y la veo el día 8 del ciclo, no voy a saber si lo que estoy viendo el día 8 es nuevo o son quistes que se quedaron de meses anteriores. Por eso necesito el ultrasonido de referencia del principio para ver que la paciente estaba empezando un ciclo efectivamente. Y luego, dependiendo de si la voy a seguir en un ciclo natural o estimulado y dependiendo de qué estimulación es cuándo la voy a citar. La voy a citar algunos días después, 4, 5, 6, 7, 8 a lo mejor,
días después para ver cómo van creciendo los folículos o el folículo. Y después, pues, según como vea yo el tamaño de los folículos, la voy citando después, a lo mejor 1 o 2 veces más, para ver que el folículo crece hasta cierto tamaño y eventualmente vamos a ver que ya no está. O sea, que se rompe y cambia de características. Este método, pues es el que más tiempo le quita a la paciente, porque va a tener que venir al consultorio varias veces en el mismo ciclo, pero es el que más información me da, porque este método me va a servir para saber cuántos folículos están creciendo en cada ovario, en el ovario derecho y en el ovario izquierdo, qué tan rápido están creciendo y cuándo van a estar listos para ser ovulados. Toda esta información ninguno de los otros métodos me la da. Y, por ejemplo, mientras más compleja la estimulación ovárica que yo voy a aplicar, más estrecha va a ser la vigilancia que voy a hacer con el ultrasonido serial. Entonces, esos fueron los métodos para evaluar la ovulación, la función ovárica. La otra cuestión, el otro factor que yo quiero estudiar es si las trompas están tapadas o no. Hay varios métodos, como mencioné antes. El mejor método para saber que las trompas, cómo están las trompas, si las trompas están tapadas o no, si las trompas tienen adherencias, si están traccionadas por alguna fibra adherencial, es hacer una laparoscopía, o sea, una cirugía en la que yo voy a entrar a través del ombligo con una cámara y voy a ver cómo está toda la pelvis. O sea, no solo las trompas, sino la superficie del útero, la vejiga, el recto, todo. Esa es la mejor manera de evaluarlo, pero es la más cara, la más invasiva, la que más riesgos conlleva, que es un riesgo calculado, pero como cualquier cirugía tiene un riesgo. Entonces, no es de primera instancia lo que yo voy a hacer. Un método muy práctico, muy rápido, muy económico, es hacer una histerosalpingografía, que consiste en colocar un espejo vaginal como cuando hacemos una prueba de Papa Nicolau y a través del cuello de la matriz, del cuello del útero, se pasa una cánula que puede ser metálica o de plástico, o sea, un tubito, que ese tubito va con una jeringa y dentro de la jeringa hay líquido radiopaco. O sea, ese líquido se ve en las radiografías. Entonces pasamos la cánula y el radiólogo lo que hace es empezar a pasar el líquido para que el líquido llene la cavidad uterina y que la presión haga que las trompas se abran y el líquido pase a través de las trompas. Entonces el radiólogo empieza a pasar el líquido y empieza a tomar radiografías y vamos viendo cómo el útero se llena de líquido y luego se empiezan a ir el líquido por las trompas y se derrama ese líquido al interior del abdomen. Algunas pacientes refieren que es doloroso, o sea, que cada quien es diferente. Hay algunas pacientes que no les molesta nada, hay pacientes que les molesta mucho. Sin embargo, no es tanta la molestia como para tener que hacerlo con anestesia en quirófano. Sí molesta, y este es un método que es muy sensible, pero es poco específico. Es decir, si el estudio me dice que las trompas no están tapadas, yo sé que no están tapadas, o sea, tengo la certeza de que no están tapadas. Pero si me dice que están tapadas, puede ser que sí, puede ser que no. Pues ya estudiamos el caso. Y la otra ventaja, entonces esta es la manera que comúnmente utilizamos de manera inicial para saber si las trompas están tapadas o no. Si la histerosalpingografía dice que las trompas no están tapadas, ya no estudiamos más allá las trompas. Y otra ventaja que tiene la histerosalpingografía es que al momento de que se distiende la cavidad, pues también puedo ver si hay alguna imagen que me haga pensar que hay algo que no debería de estar dentro de la cavidad uterina. Entonces, la histerosalpingografía al mismo tiempo me sirve para ver la cavidad uterina y para ver la permeabilidad tubaria. El otro factor que tenemos que estudiar es el útero. Y en el útero hay dos cosas que me interesa conocer y que me interesa estudiar. Es la pared uterina y la cavidad uterina. En la pared uterina es músculo muy fuerte que está preparado para distenderse mucho. El útero de una mujer que no ha tenido embarazos mide aproximadamente 7 centímetros. El útero de una mujer embarazada de 40 semanas mide
aproximadamente 40 centímetros. O sea, tiene la capacidad de distender mucho y tiene la capacidad de contraerse muy fuerte para que la paciente pueda tener un parto. Y las cosas que yo puedo ver, lo más común por mucho es miomas uterinos, que son tumores de músculo liso, que son muy comunes, que la mayoría no producen síntomas, la mayoría no van a producir problema, pero sí pueden ser causa de que una mujer no se pueda embarazar. Entonces yo quiero, y la manera más fácil de valorar la pared uterina para ver si tiene o no miomas es hacer un ultrasonido transvaginal, que también es rápido, económico, sencillo, no invasivo. Tenemos en el consultorio un ultrasonido, un equipo de ultrasonido, y estamos capacitados para hacerlo, y con bastante confianza podemos decir si una paciente tiene o no miomas en la pared. La cuestión es que en un ultrasonido 2D, o sea, en un ultrasonido convencional, yo no puedo ver la cavidad uterina, porque la cavidad uterina es una cavidad virtual. Las paredes están adosadas y dentro de la cavidad no hay nada. Entonces, para saber yo que si hay o no algo dentro de la cavidad, necesito aplicar algo para separar las paredes y ver si hay algo. Como ya mencioné, la histerosalpingografía es una manera en la que yo voy a colocar una cánula a través del cervix y poner medio de contraste y tomar radiografías, y si veo que hay una imagen que no deja que se llene bien la cavidad uterina de líquido, sospecho que hay algo, ¿verdad? Otra manera es hacer una sonohisterografía, o sea que es en el consultorio colocar un espejo vaginal, pasar una cánula y poner solución fisiológica, o sea, agua con sal dentro del útero, y hacer un ultrasonido vaginal después. Aquí la ventaja es que el agua en el ultrasonido se ve negra totalmente, entonces nos sirve como medio de contraste perfecto. Y sí es muy sensible y específico para diagnosticar patología intracavitaria. La mejor manera de valorar la cavidad uterina es hacer una histeroscopía. Eso quiere decir usar un instrumento para pasar a través del cuello de la matriz y ver la cavidad uterina que hay dentro de la cavidad uterina. Aquí la cuestión pues es un procedimiento también, pues se puede considerar quirúrgico, que generalmente requiere algún tipo de anestesia, se requiere equipo especial. Y bueno, depende del caso, será que si nos vamos de primera instancia a la histeroscopía, o solo hacemos una histerosalpingografía, o hacemos una histerosol. La esterilidad masculina es que haya una alteración en los parámetros del espermograma. La esterilidad o el estado reproductivo masculino es muy fácil de evaluar, se evalúa con un espermograma, que el hombre tiene que ir al laboratorio a darnos una muestra de esperma, que esa muestra de esperma debe ser con al menos 2 días de abstinencia, o sea, 2 días de no haber tenido una eyaculación, máximo 5 días. Y en esa muestra de esperma vamos a ver características físicas del esperma, ¿sí? O sea, vamos a ver cuántos mililitros tiene la muestra, cuántos espermas tiene, cuántos espermas se mueven, cuántos espermas tienen forma normal, cuántos espermas están vivos, si hay o no la presencia de células inflamatorias que nos haga pensar en una infección. Entonces, dependiendo si están todas las características normales, ok, perfecto. Si no, pues habrá que buscar alguna causa, ¿verdad? Sabemos que hay causas que afectan, la gran mayoría de las causas son no vamos a encontrar una causa específica, que hay muchas cosas que pueden afectar la función del testículo. Causas específicas, por ejemplo, menos comunes sería que haya una alteración hormonal, que haya una deficiencia de gonadotropinas, de FSH o de LH o de ambas, que esas se pueden suplementar con gonadotropinas exógenas. Pudiera haber un problema genético que haya hecho que los testículos no funcionen, o sea, una disfunción testicular primaria, que el problema es que aquí no sé la razón que produjo esa disfunción, y por lo tanto no tengo un tratamiento para esa disfunción. También puede ser un problema que en el transporte, o sea, que en algún punto de la vía por la que los espermas tienen que viajar para salir del testículo hacia el exterior,
en algún momento esté obstruido, ya sea de manera congénita, ya de manera adquirida por trauma, por infección, por inflamación de algún tipo. Esto, pues, dependiendo del resultado del espermograma, vamos haciendo algunos otros estudios y obviamente nos apoyamos en los casos de infertilidad masculina con el apoyo de un especialista en infertilidad masculina, un andrólogo, que generalmente es un urólogo especialista en andrología, o sea, en infertilidad masculina. El estudio de la pareja infértil totalmente cae dentro del área de experiencia y el área de ejercicio del biólogo de la reproducción humana. Hay que tomar en cuenta que los tratamientos de fertilidad, pues, deben de decidirse, o sea, se deben establecer de acuerdo al diagnóstico. Y antes de establecer un diagnóstico, necesitamos una evaluación completa. Entonces, necesitamos una persona que tenga la capacidad de determinar qué estudios se necesitan para tener una evaluación integral de ambos en la pareja para establecer un diagnóstico y dependiendo de ese diagnóstico establecer un plan de tratamiento con el objetivo que al final la pareja se lleve un recién nacido sano a su casa. El éxito no va a ser que la pareja se embarace, la pareja es que el embarazo llegue a término de manera sana. El especialista en esto es el biólogo de la reproducción humana. Es importante mencionar que los tratamientos de reproducción pueden tener complicaciones. Una complicación, por ejemplo, es el embarazo múltiple, que una persona entrenada en tratamientos de biología de la reproducción tiene eso en cuenta. O sea, eso es algo importante. ¿Por qué elegir un especialista en biología de la reproducción? Es para evitar complicaciones como esta y como otras complicaciones que existen.